Welcome to the Gray Zone. It's Max Blumenthal. Bienvenidos a The Gray Zone. Soy Max Blumenthal. A principios de enero, estallaron protestas en todo Irán, encabezadas por comerciantes que sufrían una repentina y manipulada devaluación de la moneda. Aunque esta primera oleada de protestas fue pacífica y no se encontró con represión gubernamental, pronto una ola aparentemente coordinada de disturbios y violencia paramilitar se abatió sobre el país. Entre los posiblemente miles de muertos, había cientos de agentes de policía, guardias basic desarmados, estudiantes de seminario y ciudadanos comunes. Cientos de mezquitas, estaciones de bomberos, vehículos de emergencia, sucursales bancarias y centros educativos también resultaron gravemente dañados por los alborotadores. Sin embargo, los medios y líderes occidentales, de forma predecible, atribuyeron toda la responsabilidad de las muertes al gobierno iraní, inflando enormemente la cifra de víctimas, para preparar el terreno para otra posible ronda de guerra destinada a un cambio de régimen. Cuando el gobierno de Irán impuso un apagón de Internet, los disturbios se detuvieron de repente. Mientras tanto, millones de iraníes han salido a las calles para condenar la violencia, mostrar su apoyo a la República Islámica y llorar a sus muertos. Para hacerse una idea de cómo ha sido la vida en Irán desde que comenzaron los disturbios, hablé con Nahid Pourreza, analista de asuntos de Asia Occidental y China, cuya perspectiva contrasta fuertemente con las voces a favor del cambio de régimen habituales en los medios occidentales. Ha cubierto las masivas protestas progubernamentales, ha visitado mezquitas incendiadas por los alborotadores y ha vivido la crisis en su ciudad natal, Teherán. Me habló desde las oficinas de la emisora iraní Press TV, uno de los pocos lugares de la ciudad con conexión a Internet fiable. Échale un vistazo. Nahid Pourreza, bienvenida a The Gray Zone. Nahid Pourreza, welcome to the Gray Zone. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Absolutely. What have you experienced? Absolutamente. ¿Qué has experimentado en las últimas 2 semanas, más o menos? Aquí en Estados Unidos se nos ha dicho que Irán ha vivido un supuesto movimiento por la libertad, pero hemos visto videos que muestran disturbios violentos e incluso la militarización de algunos de estos elementos antigubernamentales. ¿Qué has visto, experimentado y podido cubrir desde dentro de Teherán? ¿Qué está ocurriendo realmente allí? Bueno, para empezar, lo que presencié con mis propios ojos fue realmente horrible. Podemos comenzar por lo que esperábamos ver mucho antes y luego llegar a lo que realmente ocurrió el jueves y el viernes por la noche hace 2 semanas. Esperábamos que estallaran disturbios de ese tipo en todo Irán, porque la guerra de 12 días no trajo ningún logro para el régimen sionista ni para Donald Trump. El siguiente paso parecía ser, de acuerdo, si no podemos hacerlo desde fuera de las fronteras, quizás sea mejor aprovechar esa situación y luego llevar guerras a Irán. Y recordamos lo que el Haj Qasem Soleimani decía a todos en aquel entonces en Siria, como vosotros informasteis también, que si no combatíamos a Daesh, al ISIS en Siria e Irak, acabaríamos enfrentándonos a ellos en Teherán, en Hamadán, en Isfahán. Lo que vi aquellos días y noches fue exactamente eso. Era como tener al Haj Qasem justo delante de mis ojos, os lo estaba diciendo. Y claramente era muy al estilo del ISIS, nada más. Lo que vi, lo que pedí gente que nos contara y lo que leí, todo era al estilo del ISIS. Recuerdo que fuimos a una mezquita para hacer un reportaje y nuestro camarógrafo dijo que su colega, sobre la 1 de la tarde en Teherán, comentó, «Perdona, no está oscuro». Está bien, es de día. Fueron a una zona para hacer un reportaje y alguien se les acercó con un cuchillo diciendo, no se permite hacer ningún reportaje aquí. Cuando nos lo contó, literalmente no podía creerlo. Empecé a reírme y él dijo, hablo en serio, nos pasó hace 2 días. Quiero decir, ya se ha acabado. Gracias.
gracias a Dios. No tardaron mucho las fuerzas de seguridad en controlar la situación, pero fue realmente aterrador. Ver a la gente, aunque fueran muy pocos, cuando los vi y empezaron a corear el rey, el Shah, fue ridículo, sinceramente, ver a Irán hablando así. To see Iranians like just talking shit. And many of these people. Y sabes, muchas de estas personas en realidad están engañadas, no tienen ni idea de lo que realmente está ocurriendo. Lo que hacen es irse a casa, encender la televisión y ver Irán International durante horas, vaciando su alma y su cerebro, vendiéndolos a la propaganda sionista. Y es real, es muy real. Por ejemplo, les dices, ¿sabes lo que pasará si apoyas a esta persona? Y te responden, sí, al final vendrá el Mossad, que vengan y destruyan este país. Y tú les dices, así que no querías mucho. So you didn't want to die, and now, There's a highly propagandized sector of the Iranian population. Hay un sector de la población iraní que está muy influenciado por la propaganda. Pero estas protestas comenzaron con manifestaciones centradas en los bazares por el colapso del valor del rial, y había un componente legítimo en ello, muy legítimo, por supuesto. Ha habido muchas críticas a las políticas económicas a lo largo de los años, y algunas quejas de que esas políticas eran demasiado neoliberales. Y si hay un sector de la población muy influenciado por la propaganda, a menudo se apoya en un agravio que tienen, ya sea la falta de libertades individuales o el hecho de que quizá no comprendan qué son las sanciones. Solo saben que están sufriendo, que es en cierto modo el objetivo de las sanciones. Entonces, ¿cómo empezó realmente todo esto? ¿Y cómo pasó de ser algo que todos con quienes hablé, dentro y fuera de Irán, consideraban legítimo a convertirse en algo violento y centrado en el cambio de régimen? definitely. Look, Definitivamente. Mira, quizá una semana antes de estos atentados terroristas, o quizá un poco más, escribí un artículo en la página web de Press TV sobre la huelga de los trabajadores en el sur de Irán. Hablamos de sus demandas legítimas y de lo importante que es que los responsables de la toma de decisiones vean esta situación y escuchen a los trabajadores, al sindicato de trabajadores. Están ahí, no están haciendo nada contra la seguridad nacional. Están reclamando lo mínimo indispensable. Llevan fotos del líder de Irán, sin problema. Están levantando la bandera iraní. Y lo que dicen es, de acuerdo, somos un sindicato de trabajadores muy legítimo de la industria petrolera de Irán, que es una de las más grandes. Así que era muy evidente que esas decisiones iban a hacer la vida de los iraníes más difícil. Porque, quiero decir una y otra vez, el propio líder de Irán, sin necesidad de mencionar a los críticos, dijo muchas veces, ¿qué está pasando con la devaluación de la moneda iraní? Esa es una pregunta. La otra pregunta es la relación entre la devaluación de la moneda y la inflación. Puede que haya devaluación, pero que no tenga un impacto directo en los precios o en el poder adquisitivo de la gente. Son dos cosas diferentes. Pero por desgracia para Irán no sí. Así que la gente estaba enfadada, agitada, y exigía y cuestionaba. Pero el problema es que el periodo entre las protestas legítimas y su transformación en disturbios, utilizándolas como plataforma y secuestrando las voces de la gente, fue muy corto. Así que la gente decía, vale, ¿qué está pasando? Yo pedía otra cosa. ¿Qué es esto? No voy a incendiar una mezquita, no voy a decapitar a un agente de policía, no voy a hacer eso, no sé qué está pasando aquí. Así que la división fue muy clara desde el principio. Mucha gente dijo, vale, se acabó. Por ahora hemos terminado. Y este es el problema. Una de las razones por las que los movimientos sociales en Irán no tienen mucho éxito es porque cada vez que intentan hacer algo dentro del marco de la República Islámica, con la libertad que ya tienen, el enemigo se lo apropia.
Es como si de alguna manera la gente en Irán no tuviera permitido realizar una protesta civilizada y pacífica para exigir algo, tener una plataforma y ver el resultado. Algo como, vale, pedí un aumento de sueldo, pedí una subida del salario mínimo y ahora lo he conseguido. Como sindicato, como activismo sindical básico, la gente no puede hacer eso aquí simplemente porque el régimen sionista lo ve como una oportunidad. Y leí en algún sitio que comparaban lo que ocurrió en Irán durante esos 2 días con los ataques con buscapersonas en Líbano, la forma en que llevaron a cabo los atentados terroristas en Irán. Intentaban detallar las similitudes entre los ataques con buscapersonas y lo que pasó aquí, y podemos hablar de eso. Sí. Entonces, ¿cómo crees que se llevó a cabo la transición? Simplemente se dieron instrucciones a la gente. Parte de la violencia parecía muy organizada. Muy organizada. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué consideras que fue el punto de transición? ¿Y quiénes eran las personas que llevaban a cabo la violencia en las calles que hemos visto en los vídeos, donde se incendiaban mezquitas, parques de bomberos y bancos? Hubo esos ataques de turbas contra guardias Basij desarmados y estudiantes de seminario. Todo esto está grabado. ¿Quiénes eran esas personas? Bueno, en la guerra de los 12 días, lo que sabemos es que casi el 70% de las operaciones fueron llevadas a cabo por agentes del Mossad dentro de las fronteras de Irán. Así que no es que estuvieran enviando los mejores misiles al país, sino que en realidad lo estaban haciendo colaboradores desde aquí. Y veo el mismo caso en esta situación. Veo a las mismas personas, al menos de la misma naturaleza, pero con diferentes tipos de habilidades técnicas. Así que esta vez, si en aquella ocasión se trataba de drones, esta vez era más bien, recuerdo que fui a una mezquita para preguntar cómo empezó ese ataque. Y el hombre que estaba a cargo dijo que trajeron una moto muy grande y estaban muy tranquilos, muy relajados. Luego le echaron mucha gasolina, le prendieron fuego y la lanzaron dentro de la mezquita. Y otros al mismo tiempo estaban también muy tranquilos, muy relajados, muy organizados. Intentaron usar unas grandes tijeras para cortar las barras de hierro del edificio y así poder entrar. Estas personas estaban claramente organizadas desde mucho antes y hasta lo dijeron. Cuando ves las entrevistas, ves a esa persona diciendo, sí, pensábamos que todo había terminado, pensábamos que la República Islámica se había acabado, así que ahora nosotros podíamos ser los nuevos líderes y la gente iba a apreciar lo que estábamos haciendo por el país y por el Mossad y por Trump. Y puedes ver, ante todo, que algunos de ellos no sienten realmente nada por el país ni por la gente. Lo dicen. Dijeron, necesitábamos matar a más personas para asegurarnos de que nuestro empleador, nuestro jefe, nuestro amo, estuviera más satisfecho con nuestro trabajo. Porque aquí está la cuestión. Haces el trabajo, lo subes, y todo el asunto es una operación completamente performativa. Solo en esos 2 días en que cortaron Internet, cuando el gobierno decidió desconectarlo, no había nada más. Recuerdo que alrededor de las 6 u 8 de la tarde fue cuando Pahlavi pidió a la gente que saliera, y cuando Internet estaba apagado, nadie salió. Al principio, algunas personas intentaron asomarse a las ventanas para gritar unos cuantos eslóganes absurdos, pero incluso eso se redujo considerablemente. ¿Por qué? Vale, no podíais salir a hacer vuestros ataques terroristas, pero ¿qué pasó con ese sentido de solidaridad entre esas personas, que era claramente una copia de lo que en 1979 hacía la gente a las 9 de la noche, cuando los revolucionarios salían y decían Allahu Akbar? Y estas personas ni siquiera son lo bastante creativas como para idear una alternativa, para decir o hacer otra cosa. Así que a las 9 de la noche se suponía que debían hacerlo. El sábado por la noche todos estaban esperándolos, como diciendo, vale, haced algo. Y fue significativo.
no digo que no lo fuera, pero se redujo considerablemente, lo cual muestra una conexión muy simple y directa entre lo que ocurría en las calles y las órdenes que se daban. Bien, vas a esa plaza concreta, haces esto, vuelves, lo subes, y yo lo mostraré en Irán International para que otras personas lo vean, para que Trump lo vea. Matas a gente para que podamos usar el asesinato como herramienta, como pretexto para emprender otra guerra contra Irán. Y si eso no ocurre, otras personas no se unirán a este tipo de campaña. Así que estás diciendo que hubo una conexión directa entre Internet y la transición de las quejas económicas a la violencia. Y cuando el gobierno cortó Internet, la violencia se detuvo de inmediato. Lo que vimos aquí, en Estados Unidos, fue la creación de la sensación de que las protestas estaban creciendo, que se estaban convirtiendo en una especie de nueva primavera árabe. Pero yo sabía, porque tengo fuentes en Irán y puedo seguir lo que realmente ocurre sobre el terreno, en lugar de la propaganda en las redes sociales como Twitter, X, que no había nada en las calles. Básicamente se había acabado. Y de hecho, creo que en el noroeste de Irán, en lugares como Kermanshah, hubo enfrentamientos armados, tiroteos, que ni siquiera eran disturbios. Era directamente PKK, fuerzas separatistas kurdas, combatiendo contra las fuerzas de seguridad. Así que, una vez que se cortó Internet, todo se convirtió en una guerra de información. Sí, pero también tengo que decir que fue un poco gracioso. Hoy leí que todos esos grupos separatistas kurdos anunciaron: no vamos a iniciar ningún tipo de ataque ni nada por ahora, porque si lo hacemos no tenemos mucho poder y la República Islámica va a destruir a todo el mundo. Así que ordenaron a todos: parad ahora mismo, porque no estamos en condiciones de hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Hace una semana, todo el mundo decía: sí, se acabó, el cambio de régimen está ocurriendo. Y lo estaban celebrando. Y de repente se puede ver lo frágil y no estúpido, voy a usar una palabra mejor, lo superficial que era todo. Muy poca gente, con mucha violencia. Si quieres salir en las noticias, tienes que usar una gran violencia. Y luego tienes a Trump diciendo: necesito sangre, así que traedme sangre. Así que el derramamiento de sangre está en camino. Quiero decir, mucha gente ha perdido la vida. No sé cómo puedo estar aquí sentado, sonriendo y hablando, pero esta es una situación muy estresante. El hermano de mi amigo perdió la vida solo por llevar una kufiyya y tener ciertas creencias. Simplemente salió a la calle para ver qué estaba pasando, y lo mataron, lo golpearon hasta la muerte. Esta es la situación. Y piensas para ti mismo: esto es exactamente lo que oíamos antes en Siria. No puedes creer que tan cerca de ti sea la realidad ahora mismo. Gracias a Dios se ha acabado. Pero aquella guerra de 12 días fue algo que ocurrió dentro de las fronteras. Este es otro incidente que algunos incluso comparan con las operaciones del MEC en 1979. Muchos dicen que la magnitud de la violencia fue mucho mayor. It's important to pass story and the listening the pueblo. Sí, y dicen que es mucho mayor. Es mucho mayor porque ocurrió a lo largo de una década, casi 10 años. Muchas personas murieron, por supuesto, mataron a muchísimas, pero ¿solo en 2 días? Solo en 2 días. Esto es excepcional. Por eso, una vez más, la comparación entre los ataques de los Peshmerga y esta guerra terrorista para mí tiene más sentido. Entonces, ¿cuántos crees que murieron en esos 2 días fatídicos? ¿Y cuántos dirías que fueron asesinados por los alborotadores y los hombres armados antigubernamentales? ¿Y cuántos por las fuerzas de seguridad del Estado? Es decir, ¿tienes alguna idea del número de víctimas? I don't have any ideas, but I do know
No tengo cifras exactas, pero sé que es un número grande. Solo hay que ver lo que ocurrió durante el funeral en Teherán. Yo estuve allí cuando llegaron los mártires. Fueron más de 105 en un solo día. Y podemos ver en la televisión cada día que muchas ciudades están celebrando funerales. Así que son muchos, por desgracia. Ojalá pudiera decir, oh no, las bajas son muy pocas. Pero no, no lo son. Lamentablemente no lo son. Fue horrible. Y si uno cuenta la ciudad y los mártires, se ve la magnitud de lo que Irán acaba de atravesar. Grande en escala, no, por supuesto, en lo que hemos vivido. Estaba por todas partes, en todo el país. And it was everywhere across the country. It wasn't just like Tehran or Isfahan. It wasn't just the capital. No fue solo Teherán o Isfahán, no fue solo la capital. No fueron solo las ciudades cercanas a las fronteras. Fue en todas partes. Y ahora, hoy, esta mañana, cuando venía al trabajo, miré el tráfico. Todos los coches estaban en las calles, todo parecía tan normal. Y pensé, ¿es esta la misma ciudad? ¿Cómo puedo creerlo? La vuelta a la normalidad es tan rápida. Lo que pasó el jueves pasado, bueno, el jueves anterior, y lo que está ocurriendo ahora mismo. La gente está ocupada comprando, hablando del Año Nuevo Persa, hablando de la fuerte nevada que hay ahora en Teherán. Es algo a lo que todavía no consigo acostumbrarme. Something that I can't still adjust to. Déjame intentar hacerte... Adelante. Sorry, I just wanted to say I was in the funeral. Lo siento, solo quería decir que estuve en el funeral y estábamos intentando conseguir el mejor sitio para grabar. Había una mujer detrás de mí, fue horrible. Susurraba diciendo, mi hijo estaba vivo la semana pasada, mi hijo estaba vivo. No dejaba de repetirlo, mi hijo estaba vivo la semana pasada y ahora viene. Me quedé sin palabras. Solo la miré y pensé, tienes razón, sí, tu hijo estaba vivo la semana pasada. Y durante este ataque de Daesh, durante este ataque del Mossad, perdiste a tu hijo. Y sí, estamos esperando que vuelva. Pero también los pacientes fueron muy respetuosos, dijeron, no nos arrepentimos. Ese nivel de firmeza, yo no tengo un hijo. No sé qué me pasaría si un terror así golpeara a mi familia. No sé cómo reaccionaría. Pero al ver su entereza, sentí que yo no era nadie. Ella podría haberse derrumbado con tanta facilidad, pero en cambio dijo, todo va a estar bien, ya lo hemos superado. Así que, cuando comparo ese dolor con lo que vi en la gran manifestación contra los disturbios del lunes, fue enorme. Quiero decir, podemos hablar de ello más tarde, pero fue una experiencia muy, muy poderosa para mí. Me enviaste esto. Y puedes decirme lo que se dice, porque hay un narrador, no se ha traducido, pero muestra unas imágenes muy sobrecogedoras. Si te afectan las imágenes de violencia, no lo veas, simplemente avanza rápido. Don't watch this and fast forward. Can you hear it okay? ¿Se oye bien? Sí, perfectamente. De acuerdo, entonces si puedes traducir y contarnos. So if you can translate and tell us what's going on. Así que, sí, está diciendo que las familias están buscando a sus seres queridos con la esperanza de poder encontrarlos aquí, porque hay tantos allí. En Roos se que lo pueden ver en los swerge y esta chorus en en ispata. What they see from the bodies is that many cuts are from the back with cutters. Con cortadores, con cuchillos grandes, ¿sabes? De esos que usan los carpinteros. Sí, los grandes. Y dice que muchas mujeres tenían cortes en el pecho. Dios mío. Está asomando la cabeza. La cabeza parece la de una oveja, porque el cerebro completamente por el corre. Era profundo que todo el cerebro estaba fuera y parecía la cabeza de una oveja. Ahora, en el Basra, por ejemplo, puedes referirse a la historia del Mossad. En los años 60,
¿Quién vino a llevar a la gente ante ese jeque? Está diciendo lo que mencioné antes. Before, Él está comparando los atentados terroristas con los del MEC de entonces, diciendo que le recuerda aquella época. Ella está contando que hubo una madre que fue a una farmacia a comprar medicinas para su hija y le dispararon. No estoy seguro de si murió o si sigue viva, pero la enfermera lo está explicando. Circula un rumor de que los cuerpos fueron llevados. ¿Qué significa llevados? Significa cuerpos fueron retirados. Esto es muy importante. He citado muchos otros lugares también. Los cuerpos parecían conmocionados, tenían los ojos muy abiertos como si estuvieran aterrorizados por lo que vieron. Significa que no esperaban morir, que ocurrió en un instante. Ella dice que esto es muy común entre los cuerpos que recibieron. También repite lo que dijo la otra enfermera, que muchos de los cuerpos fueron cortados por la espalda con cuchillos y otras herramientas. Y mira, esto es algo que ahora incluso Iran International y Reuters están informando. Vi que dijeron que 12,000 personas fueron asesinadas. Y por supuesto, cuando dicen que 12,000 fueron asesinadas, significa que el responsable es el gobierno de Irán. Pero, ¿qué tipo de agente de policía, esto es muy importante, permitiría que los alborotadores lo mataran si puede defenderse? Hay muchos vídeos que muestran que está rodeado por, no sé, quizá 10 o 15 alborotadores y no tiene nada. Y ese video en realidad lo están subiendo diciendo: mirad a los alborotadores, mirad cuánto poder tenemos. Vale, te estás contradiciendo. Nadie está allí para decirte realmente si la policía de Irán ha matado a 12,000 personas. Entonces, ¿cómo es posible que los encuentres solos, sin armas, sin nada? Ni siquiera pueden defenderse y los maten, los decapiten. Ahora hay muchos de ellos en el hospital, diciendo: vinieron hacia nosotros con un gran cuchillo y no pude defenderme. Y ni siquiera son policías, son del IRGC. Así que aquellos de los que esperaríamos que al menos tuvieran armas son los que están siendo decapitados por los terroristas. Para cualquiera que preste atención, espero que vea las contradicciones en toda la narrativa. No estoy aquí, honestamente no estoy aquí, para defender o decir: oh, nadie ha sido asesinado. Si fueron asesinados, eran terroristas, y no hay ningún problema con eso. Pero lo que digo es que ojalá los terroristas hubieran sido detenidos antes de que semejante horror llegara al país. Well, let's continue with this report since we were having some Bueno, technical- sigamos con este informe, ya que estamos teniendo algunos problemas técnicos. یعنی کاری هم نداشته جلو مغازه بوده این بلا سرش اومده الان اومدن Alguien está destrozando una estación de autobuses. Quiero decir, esa es la voz en off. Sí. Yeah. La narración es diferente de lo que estamos viendo. Está explicando que había un tipo que tenía una tienda, simplemente estaba ahí, ya sabes, observando lo que ocurría, y lo mataron a tiros. Lo mataron a tiros. Eso es lo que está diciendo. El problema no es solo que esta persona muriera. مردم عادی Yeah. بودن که اصلا براشون فرقی نداشته Sí, se puede ver un guardia de la BASIC siendo golpeado hasta la muerte por una multitud. See a Basij guard being beaten to death here by a mob. این صحنه‌ای که دیدین پدر La escena que viste era el padre del mártir, Mohammad Gyagat, cuando vinieron a identificar a su hijo. No estaba en condiciones de hablar con ellos. Señor Mohammad, ¿puede contarnos qué ocurrió?
اینو کار Y le dijeron que le dispararon en la parte posterior de la cabeza hacia los ojos. Le dispararon parte posterior de la cabeza hacia los ojos. درسته این که داخل همون What did he? What did He's he saying that he's the Dice father que of es the el one padre who, del que perdió la vida. lost his life. Y de nuevo, el And, disparo fue por la espalda y la again, bala salió por los shooting ojos. was from the back, Sí, and the eso es lo bullet que está came diciendo. out from his eyes. Yeah, this is what he's saying. Can I say something here? Yes. ¿Puedo decir algo aquí? Um, Sí, los grandes atentados terroristas ya ocurrieron, ¿de acuerdo? Hay muchos mártires aquí. Muchas personas han perdido la vida. Pero el otro problema es que están robando a las personas que han muerto. Están robando sus historias. Dicen que esas personas, por ejemplo, hay un entrenador de fútbol, Milad Arsalani, algo así, y la IRIB, la Televisión Nacional de Irán, fue a ver a su padre e hizo un reportaje completo. El padre tuvo que explicarlo todo. Dice, hombre, no era un alborotador, no era un manifestante, no está haciendo nada malo. He wasn't a protester, he wasn't doing nothing. He was just passing by, and he was someone Él solo estaba de paso y era alguien que organizaba ceremonias por el imán Hussein. Era una persona muy religiosa. Y luego al mismo tiempo tienes a Irán International diciendo que esa misma persona murió por la revolución Pahlaví, para que el rey volviera, para que el hijo del rey volviera. Para mí esto es de otro nivel. Hay tanta gente que ha muerto en los atentados terroristas y además hay que demostrar que esas personas fueron asesinadas por los terroristas, no por las fuerzas de seguridad iraníes. Sí, Yeah. It will. Supongo que llevará unos días entender quiénes fueron asesinados y cómo, pero la forma en que los grupos de derechos humanos, los llamados grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional, lo están informando, da la impresión de que cada persona que fue asesinada lo fue por el gobierno, por las fuerzas de seguridad del Estado. Pero aquí hay otro documento sobre la violencia que me parece importante, porque proviene de una cuenta opositora o antigubernamental en Twitter que afirma ser de un testigo presencial. Y esto es lo que dicen. Puedes leer solo los 2 primeros párrafos. You can just read the first 2 paragraphs. of Basij was beating people in. Así que un miembro de la Basij que estaba golpeando a la gente en Zeynabiyeh, Isfahan, fue capturado, atado a un poste eléctrico, y le cortaron los genitales y se los metieron en la boca. En Khomeini Shar, incendiaron el seminario de Mescot. Mataron a 2 clérigos y también a 5 agentes de seguridad. Le introdujeron una barra de acero por el recto a un seminarista, y así sucesivamente. Quiero decir, él lo justifica, diciendo que el gobierno ha hecho todas esas cosas horribles y represivas que lo justifican. Y luego dice que básicamente tomaron el control. y en realidad, como dijiste, solo quería destacar, es antigubernamental. Eso es lo que diciendo. Sí, y luego en el mercado golpearon a alguien a quien llamaban colaborador, alguien que supongo era progubernamental, y lo golpearon casi hasta matarlo. Prendieron fuego a su tienda. Llegó una unidad especial porque estaban a punto de quemarlo vivo dentro de su propia tienda. Esta vez estuvimos realmente muy cerca de la libertad, pero con las manos vacías no se podía lograr. Tomamos 3 calles, bloqueamos todas las rutas de acceso. Los represores, refiriéndose al gobierno, entraron por todos los lados. Ni siquiera podían entrar. Hicimos lo que quisimos. Pero al final, alrededor de las 11 de la noche, la gente se cansó y empezó a irse a casa. Uno de los tramos de acera fue abierto discretamente por un tipo de civil, y desde allí entraron motoristas que atacaron a la gente con gases lacrimógenos, bolas de pintura, perdigones y algunas balas reales. La gente ni siquiera tenía un objetivo final, así que fue una especie de orgía salvaje de violencia y que finalmente se dispersó, con lo que en Estados Unidos se denominaría, según este relato, balas de pintura menos letales,
que es lo que el ICE disparaba a la gente en la cara en Minneapolis, gas lacrimógeno y luego perdigones, que pueden dañar gravemente los ojos, como vimos en Chile. Pero la oposición se jacta de sodomizar seminaristas hasta la muerte con barras de refuerzo, y quiero decir, de una violencia realmente similar a la del ISIS. Cortar genitales y metérselos en la boca a las víctimas, quemar a la gente viva. Quiero decir, ¿de dónde viene esto? No es simplemente que no puedo decir que el Mossad esté dando instrucciones para cortar genitales y cosas por el estilo. Es realmente un elemento dentro de la sociedad iraní el que mantiene esta tendencia. Según mi propia impresión, después de pasar varias semanas en Irán, en mayo, hay un sector de la sociedad que odia tanto a la República Islámica, que odia también al propio Islam y a cualquier símbolo del Islam. Incluso odian a Palestina porque la asocian con la República Islámica. Y obviamente, ese es el grupo que ve constantemente Irán International. Pero resulta muy sorprendente para la gente en Occidente ver un elemento dentro de un país de mayoría musulmana como Irán quemando tantas mezquitas. ¿De dónde viene exactamente esto? Este tipo de violencia, ¿de dónde surge? Porque en parte es algo orgánico. Bueno, ¿por qué están eligiendo las mezquitas? En mi opinión es porque las mezquitas fueron uno de los lugares principales en 1979, cuando los revolucionarios querían organizar y movilizar a la gente. Saben que allí hay mucho poder y es algo orgánico. Está arraigado en la cultura que los iraníes se reúnan como comunidad en la mezquita para hacer muchas cosas. Como en la que visitamos la semana pasada, el hombre dijo que allí se imparten muchas clases para musulmanes, como lecciones de inglés y otras actividades, van juntos a la montaña, allí se practican distintos deportes. Así que el ataque, en mi opinión, fue sin duda un ataque muy organizado contra la comunidad. No se te permite ir a la mezquita. Incluso la mezquita, como núcleo de la ideología iraní, ya no está a salvo. No puedes ir allí a rezar porque va a permanecer como un símbolo, y todos se burlarán de la República Islámica diciendo que ni siquiera pudo proteger la mezquita. Se pretende que sea una demostración de poder para animar a otros. Mirad, incluso quemamos la mezquita. Es un mensaje para que otros alborotadores salgan, activen su violencia y muestren al liderazgo que si se pueden quemar mezquitas, también se pueden quemar hospitales. Incluso quemaron viva a una enfermera. Así que creo que hay diferentes motivos. Y de hecho, para ser sincero, tuve una conversación en la estación de tren con algunas personas que estaban a favor de los alborotadores. Y ellos decían, oh, no, ningún iraní podría hacer eso. Ningún iraní podría incendiar una mezquita. Y yo les decía, sí, lo hicieron. Ellos respondían, no puede ser posible. Así que algunos están en negación, diciendo, no, eso no es posible, esto es falso. Entonces, ¿por qué? Un montón de noticias reales son fácilmente ignoradas por la gente simplemente porque no les resulta cómodo enfrentarse a la realidad y ver en qué posición deberían estar. Y sobre tu pregunta acerca de sus capacidades, tengo que decir que Irán ha sufrido muchos atentados terroristas en los últimos 47 años. Nuestro líder, el líder de Irán, es uno de los supervivientes de esos ataques. Incluso perdimos a nuestro presidente en atentados terroristas. Así que el primer ministro, muchas personas han muerto a causa de atentados terroristas dentro de las fronteras. Tengo que decir que hay muchos grupos entrenados fuera del país. Y sabemos, por ejemplo, déjame darte un ejemplo. En el norte de Irán, en Rasht, el mercado se incendió. Cuando lo vi por primera vez, pensé que era Gaza. Sinceramente me dije, ¿qué es esto? Esto no es Rasht. Pero era Rasht. No voy a dar nombres, pero un amigo de una amiga mía estaba allí. Y lo oyeron en ela fue en la persa. Pero muy rente exactamente del Gubichisarzuna.
Tzezep Smersu the Rushed. Rush. Yes, that one. Sí, sí, ese. Y la persona que llevó a cabo la operación, he oído que el acento con el que hablaban era muy, muy diferente. No era un persa normal. Así que lo que estoy diciendo es, ¿cuántos vecinos tenemos? Tenemos 14 vecinos. Irán tiene 14 vecinos. Y todas las fronteras, gracias al imperialismo estadounidense, son vulnerables a grupos terroristas separatistas. Cada uno de ellos tiene sus propias habilidades. De nuevo, como se trata de un Irán unificado, no quiero nombrarlos a todos aquí, pero sí sabemos cómo intervienen estos conocimientos y estos grupos. Algunos puede que ni siquiera estén directamente vinculados con el Mossad, como has mencionado, pero muchos sí lo están y además tienen sus propias organizaciones. No necesitan que el Mossad les enseñe. Ellos mismos son enemigos de Irán. They are the enemy of Iran themselves. And this is the marketplace, which it was just totally. Y este es el mercado que fue completamente incendiado. Supongo que eso requiere un poco de planificación y cierta mano de obra para poder hacerlo. Lo que vi en Mashhad fue una gran cantidad de fuego la noche del día 9 también, y, según las autoridades locales, unos $18 millones en daños solo en esa ciudad. No creo que la gente en Occidente entienda la magnitud de los daños que se produjeron, pero hubo una reacción dentro de Irán contra esta violencia que presenciaste. Fuiste a una de las principales, bueno, supongo que podríamos llamarla una protesta progubernamental, pero lo que yo vi fue más bien una muestra pública de indignación y de rechazo a la violencia, al terrorismo. ¿A quién viste allí? ¿Eran tipos de Hezbollah y los partidarios habituales de la República Islámica, o había más bien un sentimiento nacionalista con distintos sectores de la sociedad? Feeling with different sectors of society. Bueno, ante todo, cuando hablabas de los daños en Mashhad, recordé algo gracioso que quiero explicar aquí. El daño total en Teherán fue calculado, aunque no puedo convertirlo a dólares, de todos modos es mucho dinero. Pero lo gracioso es que hay un café en Teherán que pensó que sería una buena idea, una buena oportunidad, unirse realmente a los disturbios del jueves. Anunciaron con orgullo, cerramos el jueves. El nombre es Sayedinia. Y es muy gracioso. Los activistas fueron y calcularon todos los bienes que tenían y resultó que eran exactamente iguales a la cantidad de daños en Teherán. Ahora lo que está ocurriendo es que hay una campaña que dice de acuerdo y además el café está cerrado ahora por haberse unido a los disturbios. Pensaron, vale, se acabó, ahora podemos hacer lo que queramos. Todo el capital que tienen proviene de la República Islámica, y pensaron que era una buena oportunidad. Ahora está cerrado y hay una gran campaña que exige que los gobernadores digan, vale, es justo, consigue el dinero y repara los daños en Teherán, porque al parecer este tipo es muy cercano a los Pahlavi, así que quizá pueda permitirse cubrir los daños que sufrió Teherán. Volviendo a tu pregunta, recuerdo que 2 días antes de la protesta estaba, siendo muy sincero, aterrorizado. Les decía a mis amigos que si la población y la multitud que acudieran a esa protesta el lunes eran parecidas o quizá un poco menores a las que vimos en el funeral de Haji Qasem Soleimani, entonces podríamos decir que estábamos bien. Y todos decían, no, está bien, es solo la plaza Engelab, solo una plaza. Y yo estaba nerviosa pensando, ¿por qué solo una plaza? ¿Por qué no lo organizaron en toda la calle si están todas conectadas? Podrían haber elegido una calle más larga, una mejor. Cuando llegué pensé, vale, esto es exactamente lo que esperaba. En realidad ni siquiera esperaba nada. Pensaba que era solo algo imaginario, porque no había internet. Claro, el sistema tiene sus propias formas de hacer saber que venga, pero aún así el internet estaba cortado. Y cuando llegué allí pensé, vale, ya estoy bien, tengo que decir que se ha acabado. La elección de la plaza en Gelab no era realmente importante porque toda la calle estaba llena de gente. No importaba el lugar que eligieran como punto de encuentro, era el corazón de la zona.
pero toda la zona estaba abarrotada de multitudes. Y sobre tu pregunta, si eran solo gente de Hezbollah, solo del tipo Basij, no lo eran. Curiosamente, conocí a muchas personas con un hijab muy mínimo, diría yo, y de clases trabajadoras o de clase media-baja. Un tipo me dijo, soy trabajador de mantenimiento, y llevaba su ropa de trabajo. Y él dijo algo así como, acabo de venir aquí. Y con una forma de hablar muy interesante añadió, he venido porque estoy enfadado. Tengo que volver al trabajo, pero esto es una mierda. No lo soporto. Solo quiero que la situación vuelva a la normalidad para poder recuperar mi vida, porque mis reivindicaciones se han perdido. No quiero interpretar demasiado, pero creo que eso era lo que quería decir. Fue muy interesante porque, de nuevo, esperaba que no viniera mucha gente, ya que todos tenían miedo. Daesh había estado allí 2 noches antes, así que me parecía totalmente lógico que la gente pensara, vale, no voy a venir a mostrar solidaridad con la República Islámica. Quizás la próxima vez pueda hacerlo. Mucha gente incluso quería venir, pero estaban aterrorizados. Pero mucha gente sí vino. Hablé con una profesora. Ella dijo, estoy cobrando el salario mínimo en este país. Aún así, vine aquí y es la primera vez que lo hago, porque ¿qué más puedo hacer? Cuando vi lo que pasó después del jueves por la noche en las calles, pensé, vale, tengo que hacer algo con esta situación. Y lo que vi el viernes por la mañana fue aterrador. Todo estaba cortado, conseguí un taxi y cuando subí miraba por la ventana pensando, esto es Teherán, ¿dónde está? Todo estaba tan desordenado. Vi mascarillas. Vi a toda la gente en las paradas de autobús. Eran diferentes. Sí. Pues, And Y entonces, ¿puedes oírme ahora? can you hear me now? Yes. What is the internet Sí. situation? ¿Cuál es la situación de Internet ahora? ¿Y qué tipo de daño ha causado al país este apagón de Internet en su economía? What's it like just not having ¿Y internet? cómo es simplemente no tener Internet? ¿Pudiste oír eso? Could you hear that? No, No, no. couldn't. Vintes que Sorry, te you quiere have to dicho. repeat it. What is the situation now inside Iran? ¿Cuál es la situación actual dentro de Irán con respecto al acceso a Internet? ¿Y qué tipo de daño ha causado económica y socialmente no tener Internet, entendiendo que Internet evidentemente se está utilizando como un arma contra Irán desde el exterior? Por supuesto. Sure. I mean, for whoever is not very Claro. familiar with Iran, Quiero decir, para many cualquiera que no things esté are muy done familiarizado con online Irán, here. For example, aquí se hacen when muchas you cosas go en and you línea. get a Por taxi, ejemplo, cuando you can pides un transfer taxi, money, puedes to the transferir driver dinero al and it goes to conductor their account y in llega a less su than a cuenta en second. menos de un Something that I segundo, didn't see in algo this que no he country. visto en los países So just occidentales. take this example as the Así basic que and you toma see esto that como you can un imagine ejemplo how básico difficult y it is puedes for people imaginar lo that difícil to que es manage para their la gente daily life gestionar su when vida there is no diaria internet. I mean, cuando no hay only for, Internet. maybe until Quiero Sunday decir, or quizá hasta el maybe I'm domingo, mistaken, o we quizá didn't me have no equivoque, internet tal on vez fue el Saturday, sábado, but then no tuvimos gradually, Internet the en internet absoluto. came back. Luego volvió And the reason poco I a have poco. internet right now La is razón because por la que I'm at tengo work and Internet I'm ahora using es porque estoy en Wi-Fi, el trabajo which wasn't y uso el Wi-Fi, which is not que very tampoco helpful es muy and which is fiable not ni very muy great bueno. either. But Pero hay there are muchos many negocios en online línea que, por supuesto, están sufriendo por esta businesses that, of situación. course, they're suffering from the situation, and internet itself, many companies are using Internet en it. So sí, the loss muchas is great. empresas dependen de What ella, we heard así que la and what we've been pérdida told es by the enorme. government is that Lo que in a hemos couple of oído days, del gobierno es everything que is en going un back par to de normal. días todo volverá But a la two things here. normalidad. One is that Pero hay dos cosas aquí.
Primero, no deberíamos permitir que los terroristas utilicen este asunto como excusa para reincorporarse a la sociedad. Tenemos que dar prioridad a la seguridad. Esto es muy sencillo y sensato para que la gente lo entienda. Y ellos saben lo que está ocurriendo. Saben que justo después de que se cortara Internet, la situación empezó a volver a la normalidad. Así que la relación entre Internet y la violencia, y tengo que decir que este es mi triángulo, sanciones, Internet, violencia, está muy clara ahora. Pero al mismo tiempo, la gente también tiene razón al pedir que se restablezca Internet por completo. ¿Y qué significa restablecer Internet por completo? Este es mi punto. Irán tiene que localizar su Internet. China no tiene Google. China no depende de Google para hacer funcionar su economía. Y ese es el problema. En primer lugar, volviendo al primer punto que mencionamos sobre el dólar y la relación entre los distintos sistemas económicos que dependen del dólar y la inflación relacionada con el dólar y ahora el Internet normal. ¿Qué significa siquiera Internet normal? Si tuviéramos nuestro propio Internet local, las empresas podrían usar fácilmente el Internet nacional autóctono sin ningún problema. Pero ahora, como todo el mundo hace sus compras en línea en Instagram, la misma plataforma que el régimen sionista y Donald Trump están utilizando para movilizar a la gente, para movilizar a los alborotadores y para instruir a los terroristas, también es la plataforma que la gente usa para las compras en línea. Así que hay una contradicción aquí, una paradoja que debe resolverse, que debe abordarse. Estoy sentado aquí y no tengo ni idea de cómo podemos manejar este problema causando el menor daño posible a la gente común. Pero también como ahora tenemos EITA, tenemos muchas aplicaciones como alternativas a WhatsApp. Aún así hay muchos problemas con eso. Mucha gente tampoco tiene acceso a ellas. Creo que ahora es un muy buen momento, aunque tarde, pero aún aceptable, para que Irán piense en localizar completamente Internet. Así, la próxima vez, Dios no lo quiera, si ocurre algo, la gente común no perderá sus ingresos solo porque haya atentados terroristas en el país. Eso también podría ser otro motivo para que la gente se enfade con la situación y podría convertirse en una plataforma que el enemigo aproveche. Mira, no hay Internet, tienes problemas. Ahora, quizás sea otro momento para que salgas a la calle, pero también tengo que decir que la gran decepción para los escritores es... ¿Qué significa eso siquiera? Esta es la última batalla, Pahlavi va a volver. Así que salid esta vez, se acabó. Así que esta última vez no hicieron nada porque Trump les estaba haciendo promesas. Pensaban que si mataban, si salían, entonces Trump vendría. Esta vez ha sido una gran decepción para ellos. Y no sé cómo la próxima vez van a volver a llenarlos de falsas promesas y de emoción o esperanza de que esta vez sí será la última. Porque durante 47 años han dicho que no van a ver este año nuevo persa. Cada año dicen que los gobernantes de Irán no van a ver este año nuevo persa, y lo han visto. Ahora Reza Pahlavi ha pedido a Estados Unidos e Israel que bombardeen Irán, una postura que antes no había adoptado abiertamente. Así que parece casi una confesión de fracaso, además de una muestra de lo inhumano que puede llegar a ser con los iraníes, al desearles ese tipo de violencia. Al mismo tiempo escuchamos un discurso muy desafiante del líder iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, que apuntó directamente contra Estados Unidos y culpó tanto a este país como a Trump. El antiguo, bueno, casi lo llamo embajador israelí, pero me refiero al embajador estadounidense en Israel. Me costaba determinar a qué país representaba. Daniel B. Shapiro, bajo el mandato de Obama, dijo que el Ayatollah había firmado su propia sentencia de muerte al desafiar a Trump con tanta furia. Pero podemos ver a los daneses un poco acobardados ante Trump, y cuanto más se acobardan, más se acerca Trump a Groenlandia. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de este discurso desafiante de Khamenei? ¿Disuadirá a Estados Unidos y a Trump? ¿O crees que podría provocar una acción?
or do you think it could invite action? Okay, couple of things. Vale, un par de In that cosas. interview, En esa the entrevista, king's el hijo del son rey also también said, dijo, sí, simplemente bombardead Irán. You're referring to bomb Iran. ¿Te refieres a Pahlavi? Yeah, Reza Pahlavi. Yeah. Yeah. He also said, Sí, yes, Reza bomb Pahlavi. Iran. I don't care Sí, how. también dijo, sí, bombardeemos Irán. No me importa cómo. Cómo lo hagas no es asunto mío. Solo hazlo. Mata gente, a tantos como puedas. Provoca un cambio de régimen y hazme rey. Eso es todo. Eso es lo único que quiero. Porque toda su vida se ha basado en el dinero que su padre robó al país. Lo sabes, ¿verdad? Robaron dinero, toda la familia. No han tenido trabajo en 47 años y todo lo que tienen es el dinero que su querido padre robó. Y ahora habla de bombardear y no tiene ni idea de cómo podrían hacerse siquiera. And now he's talking about bombing and he has no idea how they can do it. But in terms of the war with Iran, okay, I don't, Pero en cuanto a la guerra con Irán, ¿vale? No, lo que vemos ahora mismo es que hay muchos análisis que dicen que los saudíes y otros títeres de la región intentaban decir, de acuerdo, no estamos aquí para asumir las consecuencias de un ataque a Irán. Y los israelíes dicen lo mismo, porque la guerra de 12 días fue suficiente para que empezaran a replantearse sus decisiones. Lo que yo pienso es que podría ser todo un escenario, un plan para que nos dejemos arrastrar a su juego y pensemos, vale, no van a atacar. Pero la realidad es que en todas y cada una de las entrevistas que vemos con funcionarios, dicen que están completamente preparados. Incluso la gente en las calles sigue preguntando por la posibilidad de tener una bomba nuclear. Así que la situación es que la gente sigue haciendo la misma pregunta. Vale, esta vez es diferente. ¿Qué va a pasar? Muchas personas me han preguntado algo como, ¿lo sabes? ¿Tienes alguna información? Y yo digo, no lo sabemos. Así que desde las bases más populares hasta las clases más oficiales, tengo que decir que todo el mundo está completamente preparado. En aquel entonces no era así. Irán estaba conmocionado. El ataque no fue esperado por todo el país. Quizá algunos lo esperaban, pero esta vez, por lo que veo y por todas las entrevistas que he leído, hay una preparación total. Lo que dijo Ali Khamenei, el líder de Irán, es muy importante, porque es muy fácil que la narrativa cambie con el tiempo. Algunas personas simplemente vienen y dicen, vale, esto trata sobre el Mossad, esto solo tiene que ver con el régimen sionista, solo con Israel, y tenemos que ver quién es el verdadero enemigo. Es muy interesante, tengo que decirlo. Nunca he visto al líder de Irán pronunciar el nombre de Donald Trump. Siempre se refiere a él como el presidente de Estados Unidos. En realidad, nunca dice su nombre. Creo que quizá desde el martirio de Haji Qasem Soleimani, siempre ha dicho esa persona ese tipo. Y en Farsi utiliza algunas palabras muy curiosas para describirlo, como este idiota. En cualquier caso, lo que vemos como consecuencia del discurso del líder iraní sobre Trump es que sin duda aporta disuasión para Irán. Porque hemos visto con el tiempo que cada vez que Irán adopta una posición muy firme en materia de seguridad nacional, incluido cómo trata a los alborotadores, siempre hay consecuencias. Ahora mismo están diciendo cosas como, se suponía que iban a ahorcar a 800, pero sabemos que no es así. Se trata más bien de no permitir que los terroristas se sientan lo bastante seguros como para llevar a cabo más operaciones en el futuro. Ahora todo el sistema está diciendo que quienes mataron a personas afrontarán lo que merecen, es decir, serán ejecutados. Así que, al final, tengo que decir que la posición que ha adoptado Irán, y más importante aún, la posición del líder de Irán, está aportando sin duda una mayor capacidad de disuasión a la seguridad nacional de Irán, en lugar de invitar al enemigo a decidirse por la guerra o algo parecido. Y volviendo a otra pregunta que hice antes sobre Internet, ¿cuál es el papel de Starlink en las operaciones de desestabilización dentro de Irán?
Se trata de la tecnología desarrollada por la empresa de Elon Musk, que ha sido introducida de contrabando en Irán por organizaciones respaldadas por el Departamento de Estado. The New York Times se refirió a ellas como una banda improvisada de emprendedores de Internet, pero claramente tenían vínculos con la inteligencia estadounidense. Dijeron que lograron introducir 50.000 de estos terminales, que permiten una solución alternativa si Irán corta el acceso a Internet. Entonces, ¿cómo consiguió Irán neutralizar estos terminales de Starlink? Bueno, basándonos en lo que presenciamos después del jueves y el viernes, quiero decir el sábado, y en lo que afirmaron los funcionarios, lograron cortar todos los terminales de Internet de Starlink, encontrarlos y localizar a los colaboradores. Y no limito lo que digo únicamente a lo que ellos afirmaron. Según lo que vimos, si hubieran tenido éxito en continuar con Starlink, también habrían tenido éxito en continuar con sus operaciones terroristas. ¿Por qué no? Pero no pudieron enviar mensajes, no pudieron recibir nuevas órdenes, no pudieron subir nada. Durante 2 o 3 días, Iran International estuvo subiendo lo mismo desde la noche del jueves, repitiendo una y otra vez. And they were just repeating and repeating. And BBC was very, very upset. BBC Persian was so upset. La BBC estaba muy molesta. BBC Persian estaba súper molesta porque no estaban recibiendo los nuevos videos. Así que si Starlink realmente estuviera operando en Irán, podrían haber recibido más videos. Mi lógica diría que no. Y es muy interesante porque ahora que menciono a BBC Persian, durante el periodo de Mujer, Vida, Libertad, había una presentadora allí, creo que se llamaba Rana Rahimpour, y en aquel entonces tuvo una conversación con su familia. Alguien la grabó y se hizo viral porque ella trabajaba en BBC Persian y estaba hablando de los atentados terroristas, del suministro de armas para esos ataques en el Kurdistán fuera de Irán y de su contrabando hacia Irán. And smuggling it into Iran. She was saying that I'm so worried for Iran. Y ella decía, estoy tan preocupada por Irán, estoy tan preocupada por la seguridad. Y todos decían, vaya, es una traidora, no quiere cambiar el régimen y ahora trabaja en la BBC. Fue algo enorme y al final la despidieron. ¿Te lo puedes creer? De verdad, despidieron a una periodista. Sí, tuvieron que echarla. La atacaron en Instagram, en su página, acabo de recordarlo ahora. Quizá no sea relevante, pero la atacaron duramente solo porque, hablando por teléfono con su madre, dijo que estaba preocupada, que había oído o recibido alguna noticia de que estaban entrando armas en Irán. Y ahora ya no trabaja en la BBC, no sé dónde está ahora. En fin. Desde mi punto de vista, basándome en lo que sé aquí en Washington, el factor principal fue que las defensas aéreas de Israel no estaban preparadas para otro día o para otra serie de días o semanas de andanadas de misiles balísticos iraníes, y que Irán había reconstruido y restaurado su capacidad de misiles balísticos hasta los niveles anteriores a la guerra de 12 días. Y también el sistema de defensa del que estamos oyendo hablar, el S-400 de Rusia. De nuevo, no sabemos cuán fiable es esta noticia, pero los sistemas de defensa sobre los que estamos leyendo, los que Irán ha importado de China y el S-400 que ha obtenido de Rusia, son significativos. También he oído que Israel es un factor principal en mi análisis. Pero algunos analistas en Irán dicen que hay mensajes muy importantes de Irán a través de los países del Golfo Pérsico, indicando que van a atacar los barcos estadounidenses y toda la infraestructura energética de la región vinculada a Estados Unidos. Así que, según su punto de vista, el objetivo principal de Irán es Estados Unidos, e Israel fue la segunda amenaza que hizo que Donald Trump reconsiderara su decisión. El primero trataba sobre el sector energético y el petróleo, concretamente los precios del petróleo, que podrían haber subido hasta 200. Quizá pensó que no podía permitirse dejar que eso ocurriera. Pero esto creo es bastante fiable. El mensaje de Irán. Kalibaf, el presidente del Parlamento, dijo la semana pasada
que si Estados Unidos los ataca, van a apuntar no solo a Israel, eso se da por hecho, sino también a todos los sectores energéticos, lo cual es nuevo. En tvindes därtill tillräckligt elpotensi dörmus. Potential, you know, in the 12-day war, everyone was expecting it. En la guerra de 12 días, todos esperaban que ocurriera algo allí. No pasó nada, pero esta vez las apuestas van a ser más altas. Creo que uno de los principales campos de batalla para la República Islámica, según lo que Qalibaf dijo realmente, se elegirá con cuidado. Pero también hay otros análisis que afirman que Irán ha enviado un mensaje. No se trata solo de Israel o de sus bases militares en la región, también se trata de la energía. Están diciendo, si nosotros vamos a sufrir, vosotros vais a sufrir aún más. No entiendo cuál es la relación militar de China, cuál es la relación militar entre China e Irán, ni si ha aumentado o mejorado desde la guerra de 12 días. Sigo oyendo hablar de sistemas antiaéreos chinos, los mismos que se usaron para derribar aviones indios en el enfrentamiento entre India y Pakistán en 2025, que han sido importados por Irán. ¿Es así? ¿Y cómo describirías la cooperación militar entre China e Irán? ¿Es un factor en la capacidad de disuasión de Irán? Basically, I have to say we do not know. Básicamente tengo que decir que no lo sabemos. No hay noticias oficiales que confirmen que esto se haya importado o que se haya hecho algo concreto entre China e Irán. Lo que puedo decir es que Irán realizó maniobras conjuntas después de la guerra de 12 días con la Organización de Cooperación de Shanghái, que incluía a Rusia y China en el noroeste de Irán, cerca de Tabriz. También hubo otra en el Golfo Pérsico. Así que, basándonos en eso, quizá podamos decir que hay algunos indicios que sugieren un mayor nivel de colaboración entre Irán y China, pero oficialmente, bueno, eso espero. Y volviendo, supongo, a donde empezó esta conversación. Irán está sometido a miles de sanciones. Israel tiene un plan para destruir la República Islámica mediante la muerte por 1000 cortes, como ellos lo llaman. ¿Cómo está la moneda ahora? ¿Cómo va la economía después de varios días de apagón de Internet, que obviamente causó mucho daño económico? ¿Y crees que Irán tiene un plan para sobrevivir a este periodo? Bueno, por lo que vi en las noticias esta mañana, hubo una ligera bajada en el precio del dólar, lo cual es una buena noticia, aunque muy pequeña. Lo mismo ocurre con el precio del oro. Para responder a tu pregunta sobre el plan de Irán, tengo que decir que cuando Raisi era presidente, la política de mirar hacia el este era muy fuerte. Era el marco principal del gobierno iraní para impulsar la desdolarización de la economía. Así que no se trata solo de profundicemos nuestros lazos con Rusia y China y con la Organización de Cooperación de Shanghái o los BRICS. Es más bien que Irán necesita esta desdolarización más que nadie, porque Rusia, tras la guerra con Ucrania, logró en realidad aumentar el valor de su moneda nacional. No es el caso de Irán, que aún tiene que hacerlo. Tuvieron éxito en fortalecer su moneda, el rublo, y ahora está en una posición mejor y más poderosa. Pero la moneda de Irán ha estado en declive, especialmente después de la guerra de 12 días. El plan es muy claro, se ha debatido muchas veces, y creo que hay implicaciones importantes de la política de mirar hacia el este que se pueden ver especialmente en la relación entre Irán y Rusia. A mi modo de ver, lo que comenzó durante la época de Raisi fue un cambio hacia la dependencia de la iniciativa de la Franja y la Ruta, los BRICS y otros países orientales, en lugar de los occidentales, en vez de dar a la gente la falsa esperanza de que se levantarían las sanciones y que eso conduciría automáticamente a una mejor calidad de vida y bienestar para los iraníes. Cambiemos toda la cuestión.
Esto no trata de eliminar las sanciones. Veamos las sanciones como un factor permanente que va a permanecer en la economía de Irán. No es que vayamos a convencer al enemigo mañana para que sea amable con nosotros y elimine las sanciones, porque el bienestar de los iraníes se está viendo afectado. Esa es la razón por la que existen las sanciones, para que te agotes, te irrites y sientas que solo tienes una opción: Salir a las calles y unirte al plan que el enemigo ha escrito para ti. En lugar de eso, probemos las sanciones como un factor permanente y veamos ahora cuál es nuestra alternativa. ¿Cómo podemos acelerar la desdolarización? Es muy sencillo. Significa que nuestra economía no debe depender del precio del dólar. Te daré un ejemplo. Muchas empresas en Irán, especialmente las grandes, las enormes relacionadas con el sector energético, cuando quieren vender sus productos, consultan el precio del dólar y fijan sus precios en función de ello. Este es el primer paso que Irán debe dar si queremos asegurarnos de que las necesidades básicas de la población se cubran basándonos en nuestra propia moneda. No deberíamos incluir el dólar en nuestros cálculos. Ese sería muy positivo y que te da hoy de muchos pasos, pero ya visto verlo de mucho más rápido y más eficiente. In a way that it's more efficient. I give you another example. Te daré otro ejemplo. Hablamos de dólares. El precio del dólar sube, la devaluación de la moneda es alta. Y entonces empiezas a comparar el precio de, digamos, la gasolina con lo que pagan los estadounidenses en Estados Unidos, o lo que pagan los alemanes por el gas o cualquier otra fuente de energía. Y piensas, vale, ellos pagan $3 y nosotros solo 50 centavos o lo que sea. Este es un cálculo erróneo. Es una completa mala interpretación de la realidad. Porque el salario que la gente gana no tanto lo ganan las personas en Occidente. Is not based on what Western people get. So we have to work. Así que tenemos que trabajar dentro del mismo marco, donde el precio de la energía esté vinculado a lo que gana la gente, al sector energético y a la inflación que se define por la vida cotidiana de los iraníes comunes, no por ese dólar loco y sin control que se mueve sin supervisión alguna. El gobierno, creo, tiene que gestionarlo de manera que no sea el libre mercado quien decida cuánto van a sufrir los iraníes, especialmente cuando ya estamos bajo sanciones. El gobierno tiene que manejarles, pero otros países no pueden interferir. The government of Iran has to take care of it in a way that other countries cannot. But what I see is that there are many issues. Lo que veo es que hay muchos problemas que deben abordarse lo antes posible. Si no queremos, como ha dicho el líder de Irán, si no tenemos heridas, no vamos a tener infecciones. Y no vamos a dejar que los enemigos disfruten e inviertan en el dolor que ya tenemos, que puede solucionarse. No acepto que todos los problemas económicos de Irán se deban a las sanciones. Muchos de ellos podían haberse gestionado por nuestros gobernantes. Y había muchas alternativas que podríamos haber elegido, basándonos, como dije, en la política de Rouhani, mucho antes y con mayor rapidez, pero aún hay tiempo para hacerlo. Y una de las soluciones al, entre comillas, problema de la República Islámica desde el punto de vista de Washington y de Occidente está el enfoque duro de cambio de régimen. El Wall Street Journal incluso publicó un artículo de opinión pidiendo balcanizar Irán y dividirlo en muchas partes, lo que creo que sería el efecto último de la política de permitir que Israel se haga con el control de Irán. Pero existe otra vía que está siendo promovida, por ejemplo, por una organización de la diáspora iraní llamada NIAC en Estados Unidos. Han mantenido muchas reuniones con demócratas en Washington para impulsar esta estrategia. Creo que es una estrategia que la Unión Europea también podría considerar y que culminó con el acuerdo nuclear con Irán, poner al campo reformista al mando y empezar a reducir los vestigios del control de la República Islámica a través del campo reformista, concretamente mediante una figura clerical moderada como Rouhani, y detrás de él, Javad Zarif. And behind him, Javad Zarif.
I think there may have been a misreading there from the point of view of the West. Creo que puede haber habido una mala interpretación desde el punto de vista de Occidente, pero eso parece formar parte de la estrategia. Actualmente hay un presidente reformista en Irán, Pezeshkian, que está bajo una enorme presión y tuvo que asumir el cargo de emergencia tras la muerte de Raisi. ¿Dónde se sitúa hoy el campo reformista? Ha cambiado desde la guerra de 12 días y la traición que experimentaron cuando Trump destrozó el acuerdo nuclear con Irán y luego apoyó los ataques israelíes en plena negociación. Después de este periodo traumático de disturbios, existe un futuro para el campo reformista en Irán que pueda impulsar la estrategia de los demócratas en Washington. O se han unido los iraníes en todo el espectro de la República Islámica bajo una especie de bandera de nacionalismo y soberanía. Banner of nationalism and sovereignty. After 12-day war, Así que después de la guerra tuvimos los 10 días de luto por el imán Hussein, que se celebran cada año. Es la conmemoración anual de su martirio. Es una figura muy, muy importante en el Islam chií y en la cultura iraní. La noche anterior al 10º día es especialmente significativa. Es la última noche del aniversario. Cada año hay una tradición en la que algunas personas van a un lugar llamado Beit, donde el líder de Irán suele dar un discurso. Nadie esperaba que asistiera esta vez por haber que acabar de filosofía, pero la gente tenía la esperanza. Entonces, parecía entró en la ceremonia sin previo aviso. Ceremony without no notification beforehand, and it was a very great moment for all Iranians after. Y fue un momento realmente grandioso para todos los iraníes después de la guerra de 12 días, porque fue un signo de seguridad. Trajo una sensación de protección. La gente sintió que, de acuerdo, estaban a salvo porque el líder de Irán estaba allí. En esa noche tan importante, durante esas conmemoraciones, el líder dijo que no tenía un discurso preparado, pero había alguien allí que le preguntó si había algo específico que quisiera que leyera o recitara. Recita la canción. Cite the Song of Iran, and in that poem, the whole lyrics. Y en ese poema todo trataba sobre la unificación, todo giraba en torno a Irán, no se trataba del imán Hussein. Así que quiero que imagines esto, es de noche, la misma noche en la que todos los chiíes del mundo están de luto por el martirio del imán Hussein, la noche anterior al martirio. Y llega el líder de Irán, y lo que quiere que la gente escuche es una pieza que trata por completo sobre la unificación de Irán, y se difundió. Ni siquiera puedo decir se hizo viral, porque fue mucho más que eso. Todo el mundo hablaba de ello. Recuerdo que yo estaba en las calles cuando lo anunciaron. Fue un gran acontecimiento que el líder de Irán hubiera asistido al evento. Así que acabo de explicar este fenómeno porque quería mostrarlo desde el punto de vista del líder de Irán. De hecho, volvió a decir en su reciente discurso que en este momento existe un gran peligro, tanto a nivel internacional como nacional, debido a la guerra terrorista. En lo que tenemos que centrarnos ahora es en la unificación del pueblo iraní. No importa con qué lado te sientas más identificado. Se trata de la seguridad nacional y de la soberanía nacional de Irán. En la medida de lo posible, debemos explicar y detallar el peligro que representa el régimen sionista. Si el genocidio en Gaza durante 2 años y medio no fue suficiente para que la gente entendiera quién es el enemigo, y si la guerra de 12 días no bastó para que la gente viera quién está ahí para defenderlos, quién protege realmente sus vidas y quién es el que los ataca, a quien no le importa cuántos de vosotros mueran, entonces esta vez nos corresponde a nosotros asegurarnos de que no se trate de reformistas, Hezbolás o quien sea. No importa. Mientras estén denunciando el terrorismo, protestantes terroristas, buscan recibir apoyo. Eso es urgente y tras la situación que cada uno de vosotros tiene un deber.
En mi opinión, mientras nos ocupemos de la situación económica y reconozcamos el peligro de las decisiones neoliberales tomadas por los gobernadores, y mientras nos aseguremos de que el Parlamento tenga la libertad y el espacio para cuestionar a los ministros que consideren necesario, porque, ¿por qué no? La gente votó por ellos y tienen que rendir cuentas ante los miembros del Parlamento sobre por qué se tomó una decisión, por qué no se ha cambiado y qué está ocurriendo, especialmente en lo que respecta a la economía. Ese es el principal problema para la mayoría de los iraníes en este momento y necesita ser abordado. Y si se aborda, quizá los reformistas tengan una oportunidad la próxima vez, o quizá no. Pero realmente creo que ocuparse de la situación económica ahora mismo es la prioridad para todos, para toda la gente común, porque tienen que poder costear su vida diaria. Y si no pueden, muchas cosas van a ser cuestionadas. No importa cuánto les explique que en 47 años la República Islámica ha construido mucha infraestructura exitosa. No importa si digo que en medicina, en el sistema médico, Irán es uno de los mejores, o que los sistemas de educación y salud son sólidos. Muchas cosas, muchos logros. No importa explicarles lo que ya tienen. Lo que importa es lo que no tienen, que es un futuro seguro y estable en el que puedan ir a trabajar de 9 a 5, volver a casa, tener un techo sobre sus cabezas, comida en la mesa y poder alimentar a sus familias. Eso es lo que quieren ver. Y creo que ese es el principal objetivo del jefe de Estado, el líder de Irán. Y Nahid, ¿hay algo que creas que hemos pasado por alto o algo que te gustaría decir antes de terminar? No, ya hablé de esto. Solo quería decir otra vez que es tremendamente doloroso y difícil explicar a la gente que aquellos que fueron asesinados por terroristas es el doble de trabajo hacerles entender que tenemos el mismo enemigo. No es que las fuerzas de seguridad hicieran esto. Se trata de intentar explicar, de conceptualizar las guerras terroristas que están ocurriendo en Irán. Creo que eso es lo más difícil ahora mismo. No me importa la conferencia de Davos, quién boicoteó a Araghchi o el Foro Económico Internacional donde dijeron, sí, Pahlavi nos dijo que hay mucha opresión en vuestro país, así que Arafat no puede venir. Y que tenemos nada que perder en ese frente. Me alegra mucho y deberíamos boicotearlo también. Quiero decir, tuvimos que iniciar el boicot primero y no deberíamos haber ido a ningún sitio donde estuvieran Trump o Netanyahu. Pero la razón por la que dije eso es porque no confío en que las potencias occidentales entiendan esto. Lo importante es que las personas que apoyan la causa de Palestina, las que protestaron durante 2 años y medio contra el genocidio en Gaza, son con quienes quiero hablar. No os dejéis engañar por la propaganda dominante sobre lo que ocurrió en Irán. No confiéis en lo que dicen, porque no confiasteis en lo que decían sobre el genocidio. No confiasteis en ellos. Es el mismo caso. Quieren erradicar al único Estado-nación que apoya la causa de Palestina. Only nation state that is supporting the cause of Palestine. There are many that they are supporting, but there is no state. Hay muchos grupos a los que están apoyando, pero no hay ningún estado que respalde realmente la liberación de los palestinos. Según mi comprensión, esa es la razón principal por la que el régimen sionista y Trump están atacando a Irán en este momento. Así que, si formas parte del público de Grayzone y te importa la causa palestina, si crees que la liberación de Palestina y detener el genocidio son tu prioridad, entonces comprende el vínculo entre Irán, la resistencia palestina y lo que está ocurriendo ahora con los ataques contra los iraníes. No pienses que tienes un doble rasero si tienes dudas o vacilaciones sobre las noticias que llegan desde Irán. Es algo muy complicado, con muchas capas, y hay mucho que necesitas aprender antes de decidir qué postura adoptar respecto a Irán. Understanding what stance you have to take about Iran.
Nahid Paresa. Nahid Paresa, muchas gracias por acompañarnos desde Teherán, aquí en The Grey Zone. Excelentes ideas y análisis, como siempre. Analysis as always. My Un pleasure. placer. Thank you Muchas so gracias. much.